Hay un dato bastante estremecedor que dice que cada vez se está consumiendo pornografía a edades más tempranas. De hecho, durante la pandemia, el grupo de edad que más pornografía consumió fue el que fue entre los 12 y los 16 años. Es decir, este grupo de edad es en España el grupo que más pornografía consume, más incluso que los adultos. De hecho, hay un estudio que ha hecho la organización Save the Children que dice que se han detectado casos de niños y niñas de 8 años que consumen habitualmente pornografía. Los datos están ahí, nosotros no los podemos obviar y consideramos que es importante hablar de este tema. Por eso, hoy vamos a hablar de pornografía. El objetivo de esta jornada o de esta charla que os vamos a dar no es prohibiros que veáis la pornografía, no es nuestra intención. Porque es igual que ponerle puertas al campo, es imposible. Está ahí, la tenéis al alcance de un clic. Cualquiera de vosotros, a través del móvil o del ordenador, podéis meteros en cualquier página y ver lo que queráis. Pero sí que tenéis que ser conscientes de lo que estáis viendo. Y ese es el objetivo de la charla de esta mañana. Saber qué es lo que estáis viendo. Igual que somos conscientes cuando vemos una película de policías donde hay explosiones, o hay tiros, o hay persecuciones, estamos viendo ficción. Con las películas para adultos, con las películas pornográficas, tenemos que ser igual de conscientes. Que lo que estamos viendo es ficción. Y que esa ficción que vemos en las películas, chicos, chicas, no tenemos por qué llevarlo a la realidad. Hoy contamos con la presencia de 3 profesionales que trabajan en el mundo de la pornografía, 2 de ellos. Tenemos a mi izquierda, tengo a Laura, a Eric, y a la izquierda de todo tengo a Paula, que ella es sexóloga y pedagoga, ¿de acuerdo? Y la idea es que ellos, concretamente Eric y Laura, que son actores, nos hablen de lo que es el cine para adultos. Os digan que lo que estáis viendo no es realidad, es una película. Y como película que es ficción. ¿De acuerdo? Os voy a leer un pequeño currículum de ellos, no me quiero extender demasiado, porque lo importante es lo que se va a contar aquí. Mirad. Blondie tiene 34 años, es de Buenos Aires y Argentina. Es actriz de cine para adultos con más de 8 años de experiencia y actriz de cine convencional y televisión. Actualmente trabaja como embajadora de algunas marcas y produce su propio contenido audiovisual. Silva tiene 32 años y es de Barcelona. Es graduado en Criminología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actor de cine para adultos con más de 9 años de experiencia y ahora mismo también colabora con empresas como Dures en campañas resolviendo dudas sobre pornografía en TikTok. Y Paula es sexóloga y pedagoga, especialista en mujeres y colectivo LGTBI. Tiene una consulta de sexología por videollamada con enfoque educativo. Hace divulgación en su Instagram, @Paula Álvarez, sexóloga, y en su podcast con Robert Larret, Nos tienen contentas. Nos van a hablar desde su experiencia, ¿de acuerdo? Lo que sí que nos han pedido, por favor, que si tenéis alguna duda, no os cortéis, se las preguntéis. Están para eso, para aclarar las dudas. ¿De acuerdo? ¿Quién de vosotros empieza? Mucho mejor. Bueno, hola a todos. Bueno, yo quería contar un poco, ¿no? A veces me han preguntado, oye, Blondie, y estas escenas donde entran un montón de mujeres a una universidad o entra a la casa alguien como, por ejemplo, con un traje de pizzero o lo que sea, ¿esto es real? ¿Es verdad? Pues lo siento, pero les voy a pinchar el globo y les voy a decir que no. No tenemos que olvidar que la pornografía no deja de ser una producción cinematográfica. Una producción cinematográfica donde hay una preparación, los actores se preparan antes y luego también hay un post, después de que se graba. Hay cortes, hay edición, hay diferentes ángulos de la cámara donde se quiere hacer una silueta más abultada, más fina. Bueno,
Entonces, también aparte de eso hay como muchos trucos, ¿no? Entonces es como algo muy diferente, es parecido, pero es como muy diferente a lo que es la realidad, a lo que puede ser una relación sexual en la privacidad, ¿no? Nosotros como actores, bueno, tenemos un montón de trucos, desde, por ejemplo... Te muero de ganas, por favor, contad. Hay muchos trucos realmente. Por ejemplo, agarrar del pelo y parecer que lo estás haciendo como con muchas ganas, pero en realidad no estás tirando, no le estás haciendo daño a la persona, ¿no? Como la lucha libre de mentiras, es coreografía. Un poco, sí, y realmente en las escenas hay una coreografía, evidentemente, ¿no? Está todo pactado y todo. Por ejemplo, otro de los trucos es parecer que estás haciendo sexo un poco más fuerte, como con más intensidad, más rápido, con más ganas. Y realmente no necesariamente lo estás haciendo así. Luego, por ejemplo, bueno, hay otras cosas como el semen falso, ¿no? Bueno, cuando los actores se corren un montón y parece eso que no termina más. Bueno, ahí muchas veces hay cortes donde se pone semen falso. Porque la verdad es que la mayoría de chicos, de hombres, no se corren tanto. Bueno, es que esto es muy fuerte porque yo tengo consulta. Claro. A ver, esto me pasa que luego tengo yo un montón de personas en consulta, adultos que tienen, claro, me vienen con, es que claro, tengo tal problema de disfunción eréctil, eyaculación precoz, no me corro tanto, y claro, y piensan que esto les pasa, es como, bueno, defíneme tal, como, ¿qué entendemos por correrse rápido? ¿Qué entendemos por disfunción eréctil? Es como, bueno, vamos a cuantificar, ¿sabes? Un poco de números, y claro, por eso tienen las expectativas tan altas, por lo que han visto, que no es real para nada, que claro, que piensan que tienen un problema cuando no lo tienen. Es una cosa cuando es súper estándar, o sea, lo que les sucede. Y claro, o sea, que directamente se hace un corte, se edita, se chorrea con cosa falsa. Especialmente en las fotos. En las fotos... te maduran y hacen fotos, claro, después cambias. Claro, Sí. evidentemente. Normalmente cuando tú ruedas una escena, cuando tú ruedas una escena, lo que haces es como tienes el sexo 2 o a veces 3 veces. Entonces, claro, siendo hombre es difícil que tú puedas llegar a tener un orgasmo y luego volverte a poner. Entonces lo que hacen, por ejemplo, es tú haces las posturas con foto y luego grabas toda la acción. Así también nos coordinamos, Sí. sabemos cómo podemos pasar de postura a postura y lo que se hace, lo que está diciendo de la corrida, lo que se usa muchas veces es un lubricante especial o Almax. Sí, el medicamento. Se usa Almax y se lo ponen encima a la chica normalmente o si es porno gay, al actor, al chico pasivo que recibe la corrida. Y sí, es A lo Almax. mejor hay que explicar lo que es el Almax porque a lo mejor es una cosa como muy de adulto, ¿no? Una cosa, por favor, ¿te puedes acercar el micro? Es que, perdón, sí, es que se va cortando, creo. Es que no tenemos más micros, entonces os lo vais pasando. Vale. Vale. Bueno, y también el tema del squirting. Esto es otra cosita que también, que la gente, o sea, cuando vemos pornografía vemos las chicas que se corren a chorros y dices, wow, pero ¿qué es esto? Y realmente nosotras utilizamos, líquidos como agua, por ejemplo, y hacemos como mucho más, porque esto es cine, ¿no? Es como, todo se hace como más, ¿no? Pero bueno, que no es nada real. Realmente, en la vida real, una mujer es muy difícil que se corra a chorros, a ver. Me muero de ganas por saber el truco. ¿Cuál es el truco? Claro, vale, ¿cómo fue decir? ¿Sabes? ¿Cómo lo hacéis? Porque claro, yo de esto recibo, o sea, es que lo de los quilt es tremendo melón. Sí. ¿Sabes? Porque, claro, o sea, esto es algo, ya que os doy esta pieza de información. Entonces, digamos, como que no se sabe todavía, como la medicina es bastante androcentista, hay cositas que no están bien estudiadas en todo lo que viene a ser como la anatomía de mujeres cis, cualquiera que tenga útero, vagina, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que se habla de que las mujeres que chorrean cuando orgasman puede venir por un vestigio prostático, por un residuo de los riñones, hay diferentes teorías, pero todavía no está 100% constatado. Entonces, la movida es que si no te pasa,
es decir, o sea, puede que no te pase, no hay como algo para provocarlo, ¿sabes? Si no te ocurre, pues no te ocurre, ¿sabes? Entonces, como buscarlo como algo, como si fuera un orgasmo mejor o sideral, es ridículo porque no es un orgasmo mejor. O sea, es lo mismo. Y antes, lo bueno es que antes a las que les pasaba lo vivían con vergüenza, de, ay, ahora tengo que cambiar las sábanas, que vergüenza, tal. Y ahora de repente se han convertido en diosas chorreadoras y en algo que anhelar. Y yo te juro que cuando lo veo en el porno digo, pero esta ficción, o sea, ¿cómo? Por favor, no digas, ahora que se lo del alma, ahora que os hago. Sí, es como las expectativas, ¿no? Hay como una distorsión de las expectativas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay a veces que tú vas a tener relaciones sexuales y la otra persona está esperando eso, está esperando que sea como en las películas. No, yo quiero verte, y es como, no. La mayoría de mujeres que son actrices y que hacen squirtings en las escenas, pues utilizamos una pera para introducir agua dentro de la vagina, la retenemos, una respiración y luego hay un corte y luego se empieza y largas todo. Como si te estuvieras corriendo, pero en realidad es algo totalmente... no te estás corriendo. Qué fuerte, fíjate. Sí. Claro, aprovechamos para dar también como otra piecita de información que a lo mejor es algo que es súper obvio o a lo mejor no, pero yo ya os lo cuento. Que es que la vagina es como si fuera un esfínter y tiene tope, es el cuello del útero, y tiene como unos 10 centímetros, pero cuando con la excreción se agranda. Entonces, claro, se puede hacer eso porque puedes rellenarla porque no te va a llegar a ninguna parte. Entonces, con el ano no ocurre lo mismo, porque vas al intestino, ¿no? Y el grueso delgado y puedes perder cualquier cosa que introduzcas, pero con la vagina no tiene tope. Pues por ejemplo, un tapas pues no lo puedes perder, no se va a ir, siempre puedes recuperarlo, una copa menstrual y claro, con el agua igual que... Bueno, eso, y volviendo un poco al tema de los actores, nosotros como actores trabajamos, no hay que perder esto de vista, yo creo que es algo muy importante. Nosotros trabajamos de nuestro cuerpo, de nuestra imagen. Nuestro cuerpo realmente es como nuestra herramienta de trabajo, ya sea de consumir ciertos alimentos, como cirugías, como, bueno, entrenamientos especializados o lo que sea, o incluso, por ejemplo, los actores a veces comen ciertos alimentos antes de las escenas. Yo lo que le comentaba a él, muchas veces yo personalmente retengo un montón de líquido, tengo problemas con eso, y hay a veces que antes de las escenas me he tomado una pastilla diurética para no estar como un pez globo. Y claro, eso no es natural. Eso no es muy natural. O sea, cuando vas a tener relaciones sexuales con una persona en tu vida privada, no haces eso. Es como vienes y ya está. Entonces, a lo que voy con todo esto, que creo que no es justo compararse con alguien no es justo para uno compararse con alguien que se dedica a eso. O sea, que se dedica a su cuerpo, a su imagen y se gana la vida con eso. Es como, yo no puedo compararme con un atleta olímpico y decir, guay, esta mujer levanta 200 kilos y me vengo abajo porque yo no levanto 200 kilos. Es que lo veo el tema de la comparación con algo que es ficción, con alguien que tiene una preparación especializada y tal, lo veo como muy injusto. Es como clavarse un puñal a sí mismo. No es justo y es lo peor que puedes hacer a ti mismo. Sí, vale. Bueno, yo soy Eric. Silvano es mi nombre artístico porque cuando empecé la industria me dijeron, tienes que tener un nombre artístico. Y yo, ¿y por qué? Y yo, bueno, porque no vas a querer que te encuentre tu madre cuando haces porno. Yo tenía 23 años. Y pensando, bueno, a ver, tampoco... No, pero
hay que tener nombre artístico, hay que tener nombre artístico. Y es como el estigma de dedicarse a alguien al trabajo sexual o a la pornografía es algo que a nivel social, por suerte, está poco a poco cambiando. Y yo, por ejemplo, en mis redes tengo que soy Silván, pero tengo el nombre de Instagram, es mi nombre real. Pero es algo curioso como se esconde, ¿no? Como el hablar de pornografía, cuando hablas de pornografía con alguien, es como siempre tienes que hacerlo como de escondido, como hablar de sexo, es como... ¿Y qué pasa? Que como no hablamos de sexo de normal, como no tenemos una educación sexual, o no hemos tenido hasta ahora, yo por ejemplo, mi educación sexual en el instituto fue: te vas a un sitio, te enseñan a poner un condón, ten sexo con un condón, porque si no vas a dejar a la chica embarazada, o vas a pillar una ETS, pero no te explican, no tienes ningún tipo de educación. Y yo encontré la educación sexual a través del porno. Desde muy pequeñito, yo desde revistas a El Plus cuando estaba, con la tarjeta pirata, luego internet, consumir porno, decir, sí, tengo más de 18 años, por supuesto. Entonces, el problema es que cuando tú directamente te educas con el porno, estás consumiendo un producto que no está destinado para ti, ¿no? Estás viendo el porno que ven tus padres, tus tíos, tu hermano mayor, y las prácticas y las dinámicas que se establecen y se hacen en el porno que podéis ver en Pornhub, en Xvideos, los tubes gratuitos, es porno que es muy, para que me entendáis, es como, está muy basado en el algoritmo. En YouTube se ponen de moda los vídeos de piscinas, se hacen piscinas. En Pornhub se ponen de moda los vídeos con un actor que parece que tiene 15 años con una señora mayor, y todos los vídeos son iguales, ¿no? Entonces, esto es un problema porque como no se habla, como no nos educamos en sexualidad, creamos unas expectativas que no son reales, porque lo que esperamos es lo que vemos, porque es el primer input que tenemos de sexo, y es algo que, como os he dicho, no es adecuado para el desarrollo de gente joven, ¿no? Pero bueno, que en realidad todas las generaciones nos hemos educado así, prácticamente. Entonces es un problema, y si nosotros podemos estar aquí y explicaros un poco cómo funciona detrás de las cámaras y que entendáis realmente cómo se mueve la industria, creo que os puede ayudar a entender, porque se dice mucho, el porno es ficción, vale, pero es que llevamos toda nuestra historia educándonos a través de la ficción también, ¿no? Al final tú ves una serie y entiendes valores de esta serie. El porno sí es ficción, pero creo, y esto ya es opinión personal, que suple carencias educacionales que no tenemos, que no sacamos de otros sitios. Entonces, yo sobre todo voy a hablar para los chicos, ¿sí? Porque es lo que soy y a lo que me dedico. Para rodar una escena, por ejemplo, yo que sé, una productora que conozcáis, Brazers, ¿os suena? Sí, ¿no? Vale. Pues para trabajar para Brazers, igual tienes que estar a 3 horas con una erección, ¿sí? Y no tienes... O más. ¿Sí? Entonces, en la industria del porno mainstream es la industria, ya si tú eres actor, ya te obliga a que tú tomes químicos, que tomes Viagra o que incluso te inyectes en el pene, ¿sí? Lo que se suele hacer es que se inyecta un medicamento que se llama Caberject, que es lo que usa la gente que tiene con diversidad funcional, que no tiene sensibilidad de cintura para abajo, ¿sí? Y es como un líquido que lo que hace es subir la sangre, ¿no? O por ejemplo el usar Viagra, que es como... La gente se piensa que tú te tomas una pastilla de Viagra, pero es que creo que el micro no... Sí, vale. Sí, pero escucha. Vale. La gente se piensa que tú te tomas una Viagra o un trozo o media pastilla de Viagra y ya tienes una erección, y no funciona así. Al final, para que el medicamento funcione, para que lo entendáis, tú tienes que sentir excitación y el cerebro tiene que mandar sangre. Entonces, si tú estás nervioso, si tú no puedes estar allí, si tú no quieres estar allí por la situación, porque la persona con la que estás grabando no te gusta, porque hay demasiada gente y tienes estrés, entonces lo único que te va a servir es para tener dolor de cabeza. Entonces, yo con 23 años me meto en la industria
y empiezo a rodar. Y yo digo, esto es mucho más duro de lo que pensaba. Yo pensaba que, pues yo qué sé, que conocería a la persona con la que estoy, que tendríamos una conversación. Y cuando trabajas con este tipo de pornografía o este tipo de productoras, te encuentras como que llegas al sitio, puedes charlar un rato con la actriz mientras la están maquillando y de golpe, venga, usted la adora. Y yo llegué allí y era como, pero y todo lo demás. Entonces, la industria ya están tan acostumbrados a producir, y ya que todos los actores y actrices utilicen trucos y trampas, que la naturalidad en el sexo se pierde. ¿Sí? El sexo que tú puedes tener en casa tiene que ser algo más consentido, consensuado, con más cariño, con más respeto, que no... Porque cuando nosotros lo hacemos en la pornografía, ya firmas un contrato, te explican lo que quieren que hagas, tú aceptas o no, pero no hay un... Puede haberlo, si por ejemplo cuando hemos trabajado nosotros dos juntos, pues sí puede haber un toma y daca a nivel personal, el cómo estás, el cómo hablar, pero por ejemplo si te toca trabajar con alguien que es de Rusia, que habla un poquito de inglés, mi inglés tampoco es muy bueno, entonces no puedes comunicarte, es algo frío. Entonces yo, en esta situación, descubro un tipo de pornografía diferente, que es al que llevo dedicándome la mayor parte de mi carrera, que ha tenido muchas etiquetas. Sí, empezó llamándose porno feminista, si es que puede existir tal cosa, luego porno ético, pero a mí me gusta llamarlo como porno consciente, ¿sí? Y es, para que lo entendáis, se nos pregunta, por ejemplo, si queremos usar preservativo o no, ¿sí? Porque en la mayoría de producciones no te preguntan, te exigen que rodes sin preservativo, que sí, que tenemos analíticas y nos hacemos analíticas cada 14 días, pero aún así el riesgo existe, entonces ponemos en riesgo un poco nuestra salud también. Te preguntan con quién quieres rodar, no te dicen vas a rodar con esta persona en tal sitio, te preguntan ¿quieres rodar con esta persona? ¿Conoces a esta persona? Te dan tiempo para conocer a la otra persona, te dan tiempo, te reúnes los dos performers, o los tres, o los cuatro, los que seáis, con la directora o el director, y nos dice, por ejemplo, es una escena, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en Sitges rodando una escena donde yo era una película donde yo era un botones de un hotel, y la escena era que una clienta, pero era que era como muy bossy, muy sassy, muy jefa. Entonces, el mood de la escena era como que ella mandaba. Entonces, lo que hicimos fue reunirnos los tres y decidir, mira, el mood es que ella mande. Y entonces, entre ella y yo era como, vale, pues ¿qué podemos hacer? Pues sobre todo posturas donde tú estés encima. Me preguntaron, ¿te gusta que te cojan del pelo? A mí no me molesta, entonces, bueno, pues lo que ha dicho Laura antes, fingimos que te coge del pelo, tal, pero es mucho más, es más consentido, es más consensuado. La misma productora ya no... Por ejemplo, yo intento no trabajar con productoras que distribuyan sus vídeos de forma gratuita o cuelgan partes en tubes, como Pornhub o Xvideos, que si os fijáis suelen colgar, lo típico que hacen de que cuelgan trozos de la escena. ¿Perdón? Exacto. Sí. Y justo precisamente cuando va a haber una corrida, se corta y dicen, si quieres verlo entero, suscríbete y paga, ¿no? Entonces yo intento trabajar con productoras porque, uno, no me gusta que la gente pueda verme tener sexo sin pagar gratuitamente, que es algo normal. Y la verdad es que también estas productoras cuidan mucho la imagen e intentan, aun siendo pornografía, intentan suplir todos los temas de, bueno, queda muy claro que es consentido, queda muy claro que es consensuado, que todas las personas que están teniendo sexo en la escena quieren tenerlo, ¿sí? Porque también hay muchas productoras que lo que quieren es escenas donde la chica primero no quiere, pero luego quiere, ¿sí? Porque ya por ley ahora les han prohibido fingir que la chica no quiere tener sexo, ¿sí? Porque al final está representando una violación, es ilegal. Pero estas productoras intentan que esto quede marcado en la misma escena, ¿no? Que todo sea voluntario, que todo sea queriendo, ¿sí? No hay escenas de uy, me he quedado atrapada en la lavadora, ¿sí? O escenas de voy a poner una cámara oculta y me voy a follar al repartidor, que es un repartidor, pero es el mismo repartidor que en la escena anterior era fontanero, ¿no? Entonces,
algo que no se toma el sexo tan como algo divertido, algo de hacer la bromita, algo de que hablamos entre colegas así como jiji, jeja, sino como algo más sano, ¿no? Entonces, en esas estamos. Tenemos la suerte, por ejemplo, de lo de hoy, yo solo lo había hecho en ficción, en una serie, y que nos den la oportunidad de hacer esto es algo genial, que ojalá se repita, y sobre todo que nuestro objetivo, o por lo menos el mío, es que entendáis que la gente que trabaja detrás de las cámaras, sobre todo en el porno, igual que cuando en el cine sabéis quiénes son, ¿sí? Y conocéis al personaje, intentéis hacerlo también con la gente de la industria, ¿sí? Porque igual no lo sabéis, pero os estáis haciendo una paja con un tío que es un neonazi, ¿sí? O con una chica que es una homófoba, que por desgracia dentro de la industria mainstream también lo hay, y nos ayudará a nosotros para conseguir una industria mucho más sana, y también ayuda a que vosotros también reflexionéis un poco sobre lo que veis, porque sí, yo creo que ya sabéis que el porno es mentira. Que el chico que va por la calle ofreciéndole dinero a una chica para hacerle una entrevista, luego te doy más dinero y me enseñas las tetas, y luego te doy más dinero y me haces sexo oral, eso es un delito, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces ya lo sabéis, pero sí que entendáis que lo que veis, para hacerlo, para llevároslo a casa, tiene que ser... Tenéis que estar los dos de acuerdo, o los tres, o los que folléis, me da igual, ¿no? Pero que la otra persona también. Y nos pasa mucho a los tíos, que a mí me acuerdo, con vuestra edad me pasaba un montón. Yo quería follar, y he tenido parejas y sabían lo que yo quería y ellas acababan aceptando, pero para hacerme feliz a mí, ¿no? Entonces es algo que más mayor ya reflexionas y dices, pues igual esta persona no quería hacer esto, ¿no? Entonces bueno, básicamente esto, que tengáis presente que el sexo, lo que vemos en una pantalla es una fantasía, es algo que es mentira, pero que no tenéis que llevarlo a la vida real, a vuestras casas, porque no os va a sentar bien. A la corta o a la larga no os va a sentar bien. ¿Quieren hablar más que Pues sí, yo quería comentar además que aparte de ser como que no sé, ¿verdad? También hay una cosa que es como la fantasía y lo que nos gustaría hacer, ¿no? Hay cosas como que nos dan papaja, ¿no? Como que dices como, oye, pues esto es algo que me excita, que me pone, pero que es una fantasía, que no es algo que yo quiera hacer o reproducir. Entonces, como trasladaros como que está bien que esté en el terreno de la imaginación, que todo lo que está en las ideas y lo que se nos ocurra está bien, no tenemos que culpabilizarnos porque eso nos excite, pero que no necesariamente es algo como que luego queramos como trasladar a cosas que realizar. O sea, que es diferente. O sea, la fantasía en el terreno de las ideas con cosas que nos apetece hacer. Pues, por ejemplo, a lo mejor algo que te excita un montón es, yo qué sé, que me lo invento, que eso se ocurre. Bueno, no sé, pues yo qué sé, en plan de tener sexo en público, que nos miren o tal, pero luego en realidad eso es algo que no te apetece, ¿sabes? Que no quieres hacer, o a lo mejor te excita pensar cuando te masturbas que pues yo qué sé, que te estás grabando, que eres también un actor o tal, pero luego es algo que tú no quieres hacer en realidad, pero como también diferenciar que eso, una cosa es lo que nos puede alimentar la fantasía y lo que en sexología llamamos el mapa erótico, ¿no? Que son como esas cositas como de las que tirar como para excitarnos y pasar esa fase como de deseo y excitación, y cosas que realmente sean como los que queremos llevar a la práctica. Y bueno, ¿has dicho que ibas a comentar Luis? No, mira. Bueno, básicamente eso. No todo de, sí, lo de la pornografía mainstream. Que claro, aquí hay una cosa que es una faena, porque yo esto con adultos lo hablo mucho, que es que, claro, lo que ocurre con la pornografía no es que sea ni buena ni mala, sino que es un poco como como cualquier otra industria, ¿no? Si nos compramos una camiseta, a lo mejor nos gusta más comprar algo que no haya conseguido un niño en Bangladesh, y nos quedamos como más tranquilitos con ese producto.
Entonces, con la pornografía pues nos pasa lo mismo, ¿no? Que hay una pornografía mainstream que no respeta los derechos de sus trabajadores, que hace cosas vejatorias, que es un auténtico horror, que directamente graba cosas súper truculentas, porque es lo que el algoritmo hace que lo mete mucho, porque tú digas, wow, qué fuerte, y entonces esté circulando, no porque sea algo excitante, bonito, o bien grabado, o bien hecho. Y luego está, pues oye, pues pornografía que está muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que como ocurre con las camisetas, para poder consumir un producto que esté bien hecho y que pague bien a los trabajadores y que tenga una industria que sostiene detrás, pues hay que pagar por él. Pero claro, como vosotros no estáis en posición de tirar de tarjeta y compraros pornografía ética que esté chachi, pues claro, acabáis accediendo a un contenido horroroso. Pero bueno, pues también es importante decir lo que nos... que también tenéis acceso a unas cosas que a los tubes, que es como... Sí, bueno, esto que acaba de decir Pablo es un debate que está dentro de la industria, ¿no? Como, si tienes que ver porno, tienes que ver el nuestro porque es el bueno, te dicen. Y yo hoy les digo, vale, sí, pero es que la gente que lo tiene que ver no lo puede ver porque lo tiene que pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Y es algo que, bueno, se está intentando, pero claro, como empresa, entonces, ¿cómo lo vendes? ¿Porno para menores? Es un problema. Claro. Pero bueno, con informaros de que esto pasa y que cuando sois adultos hay un mundo allá afuera para hacer un consumo de cosas y para con las que estar de acuerdo y no sentirte luego mal contigo mismo porque lo que has consumido no va acorde con tus valores. Lo que comentabas como de la pornografía, el que está mejor, es buenísimo porque es que hasta en los créditos te lo pone. Todas las personas que han participado de esta producción son personas, eso, que ¿cómo lo llaman? Con consentimiento, consintientes, es consintientes, lo que es el que utilizan protección acorde con su preferencia. Hay como unas frases como ya hechas, pues que dices, así sí, ¿sabes? Pues así como pues, con tranquilidad, y que al final es un warning, pues que es necesario. Bueno, yo quería decir también que una de las diferencias, yo creo que hay entre la pornografía, lo que vemos en la pornografía, porque no tenemos que, o sea, la pornografía está hecha son producciones cinematográficas, es ficción, pero están hechas por empresas privadas que obviamente producen más de lo que más se vende, ¿no? Entonces es como una parte muy pequeña, la sexualidad es mucho más grande de lo que está de moda, por ejemplo, y de lo que producen mucho. Ahora está muy de moda, pues eso, mujer más grande con niño más joven, o al revés. Y no solamente es eso, hay un montón de fantasías y de cosas. Bueno, y una de las cosas que creo que está bueno comentar es el tema de la percepción, que va un poco con lo que es la empatía y el consentimiento, ¿no? Nosotros antes de hacer la escena, o sea, antes de trabajar, tenemos una charla entre nosotros, qué es lo que yo permito. Yo siempre digo, a mí no me hagas esto, a mí no me hagas lo otro, o tal, ¿no? O sea, se habla. Incluso muchas veces en muchas productoras hay una página, cuando firmamos el contrato, hay una página, una checklist, donde tú te ponen diferentes prácticas y tú pones sí o no según las haces. Y esto dentro de un vídeo grabado, porque te graban cuando firmas el contrato, que dices que sí a todo, que estás... ¿Se remueve? Entonces, y ahí intercambiamos las checklists y vemos qué es lo que le gusta, lo que cada uno permite, ¿no? Pero tú cuando estás teniendo una relación sexual con alguien, es muy importante tener las antenitas paradas, como yo digo, y mirar las reacciones de la otra persona, porque igual yo vengo de mirar pornografía y digo, ¡guau! ¿Cómo la agarra? ¿Y cómo le esto? ¿Y cómo no sé qué? Y venga. Y lo quiero reproducir en mi vida sexual y ni siquiera pregunto, es que voy como un toro, ¿sabes? Y eso creo que es muy importante, ver si la otra persona, cómo responde la otra persona a las caras,
Y a veces, si tú no estás seguro, puedes parar y preguntar, oye, ¿estás bien? De hecho, muchas veces cuando hacemos escenas, a veces preguntamos, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Seguimos, venga, a tope. Pero es muy importante eso, el tener en cuenta a la otra persona. Bueno, no sé si quieren... Sí, esto yo además lo cuento mucho como dentro del colectivo LGTB, porque sobre todo entre mujeres, como realmente lo que hay en la pornografía mainstream no se corresponde absolutamente en nada con la realidad, pues eso nos viene bien, porque al final de la falta de contenido en el imaginario colectivo y de una pornografía como que todos sabemos un poco por dónde va, pero que no funciona, pues hace que con cada pareja que tengas parezca como una primera vez, porque realmente lo es, y te veas forzada a preguntar qué quieres, qué te gusta, que esto sí, esto no, esto tal. Y pues claro, es importante, incluso en nuestra vida privada, tener esas conversaciones, y también lo que dices es muy importante de la antenita, ¿no? De tener el check de que tú a lo mejor hay algo que dices, no, yo pues esto sí, pero luego estás en momentos como, pues ahora no. Y aunque tú en el momento dijeras, oye, pues estoy abierto a probar esto, si luego tú ves que no, pues dice que no y se para. No se puede insistir a la otra persona, hay que respetar y hay que chequear, porque al final hay un lenguaje no verbal, ¿sabes? Y es todo mucho más fácil. O sea, no hace falta firmar ningún contrato, sencillamente se ve. O sea, se puede ver si algo está gustando, si no. Y si no se ve, pues se pregunta, porque también otra cosa muy importante, que es que no solamente en la pornografía, sino que cualquier representación audiovisual, parece que el sexo de repente sea sin palabras. Y eso no sucede así. Es como una cosa ridícula en la que de repente hay... Claro, de repente no hay comunicación y todo fluye como si tuvieran... ¿cómo se llama? No es telequinesia, es telepatía. Bueno, no sé, como una cosa ridícula en la que de repente tienen como que bailar los cuerpos y saber lo que le gusta al uno y el otro y no hablan de nada. Y lo suyo es hablar antes, durante, después, que no corta el rollo. Y si necesitas hacerlo de una forma el que sea como sexy o más bajito o más tal, porque sientes que a lo mejor puedes cortar el mood, pues lo haces así. Pero es muy importante al hablar, comunicarse y hacer todo el rato, decías de hacer un check. Ya les está muy bien el confirmar, todo bien, esto te gusta, esto sí, esto no. Y claro, y eso no aparece, es que ni en el cine convencional, y esto es algo de primero. Y incluso con como de todo el abanico, incluso con las prácticas como más kinky y de BDSM y tal, lo primero que se hace es lo que se llama el SSC, que es el Safe, Sane y Consent. Es el sano, el seguro y consensuado, ¿no? Y esto hay que aplicarlo a cualquier cosita que hagamos. Sano, segurito y consensuado. Yo me gustaría añadir también, porque es algo que a mí me ha pasado muchas veces, que es tan importante el tener la antenita como el tener claro que cuando tú estás teniendo sexo lo que vas es a disfrutar, ¿sí? Entonces, a veces a mí me ha pasado, y conozco gente que también ha pasado, que es como, se dice, tú cuando tienes sexo eres un giver o un receiver, ¿no? ¿Cómo que te gusta, el dar o el recibir? A nivel de actitud, no hablo de penetración. Entonces, hay que saber ser un giver y estar con la antena puesta y leer el lenguaje corporal de la otra persona, pero también hay que saber recibir. También hay que entender que yo estoy teniendo sexo y yo quiero estar a gusto. Si yo estoy haciendo algo que no me gusta, pero aunque la otra persona esté disfrutándolo, yo tengo que ser capaz de decirle, mira, esto mejor al revés. Aunque piense que va a ser un bajón para la otra persona, pero podemos encontrar un término medio, ¿no? De las cosas que estamos haciendo. No tiene por qué ser lo que más le gusta a esta persona, a mí no tiene que gustarme, pero como le gusta, ¿no? Entonces es como... Al final, os pongo el ejemplo de estar en una escena, ¿no? Y yo estoy teniendo sexo y me están pagando para hacer eso, ¿no? Me están pagando para que la escena funcione, pero aunque sea un curro, aunque si la postura, yo qué sé, igual tengo que estar de rodillas con el cuerpo para atrás así, para poder tener la cámara aquí, y estoy haciendo como lo que vosotros en pantalla veis un perrito y yo igual estoy haciendo prácticamente el piropuente, ¿no? Pero si no estás cómodo tienes que decir,
paramos un momento y intentamos hacerlo desde otro sitio, tú te apañas, yo me apaño, sobre todo en casa, para que me lo esté pasando bien, ¿sabes? Es como, y está muy bien probar cosas, pero las podéis probar, ver que no y parar, y ahí se acaba. ¿Sí? No hay por qué complacer siempre a la persona que tienes delante, ¿sí? Es una cosa de dos personas en las que las dos tenéis que estar de acuerdo. Y tú, como con la antenita, tienes que estar dispuesto a igual no hacer lo que más te apetece del mundo, pero porque es que delante tienes a una puta persona, ¿sabes? No es un objeto, no es una muñeca o un muñeco, ¿no? Es una persona que tiene que estar cómoda y tiene que disfrutarlo, porque al final, cuando las dos personas realmente, ya no hablo de llegar al orgasmo, pero se lo pasan bien, está todo bien, ¿no? Entonces, cuando no hay nada peor que salir de tener una relación sexual y pensar, ¿se lo habrá pasado bien la otra persona? O, hostia, me lo podría haber pasado mejor. Entonces, eso es falta de comunicación entre vosotros, o entre nosotros, a la hora de tener el sexo, ¿no? Por eso yo creo que es importante tanto el estar atento como el ser capaz de sentirte lo suficientemente segura o seguro de poder decir lo que te gusta y lo que no. Explica súper bien. Yo por eso siempre lo pienso con el abrazo después, es importante luego darse cariño. Si no tienes confianza con alguien como para poder darte un abrazo o poder desayunar juntos, no la tienes para follar y no puedes desfollar de gente. Entonces, importante que todo lo que hagas sea algo que tú querías hacer. Que tenemos aquí cosas, tenemos preguntitas. Yo os quería animar a que preguntarais, pero entiendo que a lo mejor os da apuro. Entonces, os animo a, si queréis, enviarnos cosas al Instagram y os las resolvemos sin decir quién nos va a mandar. Guardamos el anonimato. Así que, si queréis darle, y ahora chequeamos. El mío es Paula Álvarez, sexóloga. El mío es silvan.g con Y, pero... El mío es más complicado porque es en inglés. Pero que lo manden solo a uno, así. Sí, bueno, que lo manden a uno. mandarlo al mío, Paula Álvarez, sexóloga, llega a mí. Sí, claro. Si alguno se anima a decir la pregunta tal cual, por favor, que el que lo haga, que levante la mano. O sea, yo esto era como por si os daba cosica, ¿sabes? ¿Alguien quiere aprovechar y ser la primera o el primero? ¿Tiene una pregunta para hablar del sexo con nuestros penes? Claro, dale. Toma. Yo, persona con pene, yo. ¿Es verdad que algunos actores le recomiendan fobiarse? Sí, porque está la idea de que es más estético. Que se considera más estética, ¿vale? Sí, tal cual. Yo tengo un par de compañeros que sí que se han circuncidado y lo han hecho por eso. No es tema de ni higiene, ni salud, ni nada, es simplemente estético. Bueno, al final, gustos. No, pero sí que es verdad. ¿Alguien más anima? Bueno, venga, podemos ir tirando con eso. Sí, si quieres, dale. Cuando tengo relaciones con mi pareja, sí, vale. Hemos recogido una serie de preguntas que les vamos a hacer aquí a los tres y que nos respondan. De hecho, bueno, como hemos comentado, si queréis hacer alguna pregunta de manera directa o bien a través del Instagram de Paula, abiertos a cualquier tipo de pregunta. Primera pregunta, chicos, chicas. Si mis padres me pillan viendo porno, ¿qué hago? ¿Qué hacemos si nos pillan? Era como yo, ¿no? Era como yo. ¿Qué haces? Pues morirte de vergüenza. A ver, yo entiendo que depende de la relación que tengas con tus padres, pero vamos. Tus padres también han estado allí, ¿no? Entonces, a nivel personal, yo no tendría vergüenza porque es algo natural, sano, que no pasa nada por hacerlo.
Y yo les pasaría el marrón a mis padres. Si quieren hablarlo, que lo hablen ellos, pero yo, ¿sabes? Yo no sacaría el tema. Claro, a mí me encanta esta pregunta porque yo solo recibí la pregunta por parte de los padres, ¿sabes? De qué hago si pillo a mi hijo haciendo esto, ¿no? Entonces, como que nunca había pensado yo en la perspectiva esta tan bonita, ¿no? De pensar, ¿qué hago yo? ¿No? Entonces, el pensar yo, por ejemplo, recibo preguntas de padres a punta pala, o sea, el que se ve que no sabe qué hacer y que está en pánico, por lo general, es el progenitor. Entonces, pues ya que os habéis planteado el qué hago, pues acompañarle en ese tránsito, ¿vale? Como tratar de no darle importancia, intentar aclarar que es importante tener espacios de intimidad, ¿no? Y espacios y tiempos y esta clase de cosas, ¿no? Que ya llega un momento en el que hay un respeto dentro de la convivencia, en el que igual que no entráis en mitad de la ducha de vuestros progenitores, ellos tampoco deberían hacerlo en la vuestra, que a lo mejor no te dejan tener pestillo, pero oye, que a lo mejor tiene que haber unos espacios que sí, otros que no. Y también, sobre todo, no tener culpa, porque, claro, puede ser que tengamos, que convivamos con unos tutores, unos cuidadores que sean como muy guays y que no nos digan nada, o que tengamos otros que de repente te digan que lo que estás haciendo es pecado, que la has liado muchísimo, que es una vergüenza, que te vas a quedar ciego, que yo que sé, 40.000 cosas. Entonces, pues bueno, desde el conocimiento que tenéis, porque vivís en un sitio muy guay que os brinda estos espacios, pues mantener la calma y de acompañarle en ese trago, tratando de que si os sueltan cosas que son mitos y que no son verdad y que intentan culpabilizaros, pues que entendáis que la masturbación es algo natural y que no tiene que haceros sentir mal por eso. Tenemos preguntas de Instagram. ¿Vuestros padres saben que sois actores porno? Sí, los míos sí. De hecho, mi madre es mi gestora y me lleva todos los papeles y todo. Aunque, bueno, es complicado. O sea, yo empecé, cuando yo empecé, por ejemplo, en la industria no se lo dije a nadie, simplemente me empecé a dedicar a esto. Mis padres están divorciados desde que yo soy un bebé. Mi madre, cuando se dio cuenta, se sentó a mi lado y dijo: seguro que quieres hacer esto, te parece bien, piensa que no vas a encontrar de trabajo de nunca, de nada más. Bueno, estas cosas que hacen los padres. Y mi padre se enteró bastante más tarde y fue un poco más duro. Pero eso ya son historias personales, pero bien. Sí, lo saben los dos. Sí, mi madre se enteró, o sea, yo no le dije nada, se enteró y se agarró las manos a la cabeza y decía: Dios mío, ¿qué estás haciendo? Y le expliqué que lo que estaba haciendo, bueno, en las producciones hay un preacuerdo, le comenté que yo soy una persona con las cosas muy claras, si no me gusta algo no lo hago, si no quiero trabajar para tal productor no lo hago, y me da igual que sea el más grande de esto, hay que tener las cosas claras siempre y tener seguridad en lo que uno, ¿no? Dónde se mete y dónde no se mete, ¿no? Vale. ¿Cuánto pagan por vídeo? Depende, es que esto es muy amplio. Esto es muy amplio porque depende. A ver, primero depende el tipo de escena que estés haciendo. Depende cuántas personas estén en la escena. Depende para qué productora estés trabajando. Hay productoras que tienen un budget, ¿cómo se dice esto? Un presupuesto más grande o un presupuesto más pequeño. Y también depende, y esto ya también pasa en la actuación convencional, depende de quién seas. O sea, depende de quién seas, te pagan más o te pagan menos. Pero puede ir, hay personas que cobran 200 euros por escena y hay personas que cobran 2.000 y he escuchado hasta 5. O sea, depende. Sí, yo porque para que os hagáis una idea, yo cuando empecé hice escenas por 150 euros y ahora el mínimo que pido son 500, más o menos. Yo he escuchado personas que han sido prácticamente estafadas y lo han hecho por 50. O sea, que es que claro, esto como con todos los trabajos. De hecho hay una productora en Fuckings, no sé si os suena, bueno, es una productora de Madrid, que lo que hace es, se dedica a rodar castings y a las chicas sí que les paga, pero a los chicos no. Es como
venga machote, que encima vas a follar. Claro, y el casting luego lo emiten como escena. Sí, ya. Ahí lo venden. O sea, castings porno no existen, ya es trabajo, ya es esto. Otra pregunta, aun siendo hetero, ¿hacéis porno homosexual? Yo soy bi y hago las dos. Sí, yo hago las dos. Pregunta, se hacen analíticas para no transmitirse enfermedades y tal, pero ¿cómo lo dejan? Pero ¿cómo no la dejan embarazada? Tomamos anticonceptivos. Sí, porque se habla mucho de las enfermedades de transmisión sexual, pero se habla poco del embarazo. Y sí que es verdad que las actrices tenemos métodos de anticonceptivos. Hay chicas que utilizan el anillo vaginal. Yo particularmente tengo el, ¿cómo se dice? El parche, no es un parche, nunca me sale el nombre. Es como el implante, eso es, el implante intradérmico que te dura 3 años. Te lo ponen, suelta hormonas, los 3 primeros meses te vuelves un poco loca, pero luego estás 3 años que no. Y es lo que 99,8% efectivos. Y de hecho, no sé si sigue, pero hay uno de 3 años y otro de 5, y el de 5 está subvencionado. Empieza de info. El de 5 años, pues creo que sigue siendo gratis. Vale, tengo uno que dice: ¿hay un tamaño de pene indicado para cada edad? No, y no solamente como para cada edad, sino que hay miles de tipos, ya no solamente como de penes, sino de genitalidad en general, ¿no? Como que algo también que es interesante que hablemos es que, por ejemplo, el 1% de la población, que es como porcentaje de pelirrojos, es intersexual. Y dentro de las personas intersexuales también hay personas con genitalidad ambigua. Entonces, como que nos creemos que todos son el penes de tantos centímetros, vulvas con labios mayores por fuera de los, menores por fuera de los mayores, o más pequeñitos, o más tal, y en realidad dentro de la genitalidad hay una variedad impresionante y un abanico, ¿no? Yo os animo a visitar, por ejemplo, hay una artista sueca que a mí me gusta mucho, que se llama Bielma con V.at, y hace representaciones de diferentes genitales como en todo el abanico de posibilidades que hay, porque cuando somos todavía un feto, en los 3 meses de vida que se empiezan a desarrollar los genitales según el chute de hormonas que tengas, se desarrolla la genitalidad de una forma u otra, pero al principio es un mismo órgano pregenital. Un pene y una vulva no son tan distintos, y hay muchos genitales que están a medio camino de una cosa y otra. Entonces, en realidad no hay tanta normatividad dentro del mundo de los penes, y mucho menos ya en medidas que podemos ver en las pornografías, que están los que tienen el pene más grande. De hecho, la media en España creo que está entre 8 y 10 centímetros, porque os hagáis una idea. Y de hecho, como otro dato biológico interesante, es que la vagina mide 10 centímetros. Entonces, todo lo que esté por encima de 10 centímetros ya es vicioso. A ver, dale. A ver. Interesante. ¿Alguna vez habéis pensado en dejarlo por presión? ¿Por presión de qué? Es que, a ver, yo tengo las cosas muy claras. No. No. Yo lo voy a dejar. A ver, particularmente mi enfoque fue, primero que lo estuve pensando durante muchos años, estuve como 3 años pensando si realmente me valía la pena, las consecuencias de meterme a trabajar de esto, y he entrado, me he decidido por sí, y he entrado con un objetivo muy claro. Entonces dije, una vez que cumpla ese objetivo, pues me retiraré, y bueno, eso, pero en fin. Hay un chaval que me pregunta cuánto me mide el pene a mí. Tengo un OnlyFans. ¿Quieres? No os voy a decir lo que me Sí. No se lo mide.
ya estamos de guasa, ¿no? Son vírgenes. Vamos a hacer alguna más seria que sí que tenemos por aquí, ¿vale? Chicos, pregunta. Mi chico me pide que vea porno con él, pero a mí no me apetece. ¿Qué le digo? Vale, esto es aplicable a ver porno o cualquier otra práctica. O sea, si además lo tienes claro de que no te apetece, pues la respuesta claramente es no. Y luego también, si nuestra pareja nos insiste con algo que le hemos dicho que no nos apetece, que nos llame la atención, que eso es una red flag. O sea, no solamente es abuso, es abuso sexualmente, es agredir, el hacer algo que la otra persona no quiere, sino que presionar hasta que la otra persona cede es abuso, ¿no? Entonces, si tenemos una pareja que nos está tratando de presionar y que insiste en hacer algo que ya le hemos dicho que no queremos hacer, identifiquémoslo como un abuso. Sí, es que una de las preguntas que se planteaba era ese. Cuando tengo relaciones con mi pareja, me pide cosas que a mí no me gustan. Pero porque no se enfade, yo lo hago sin decirle nada. ¿Qué me recomendáis hacer? O decirle. Pero un poco a la línea de la postura. Sí, mira, esto justo lo hablé con el podcast con Maritere, que me dijo una cosa que yo desconocía, que me llamó mucho la atención, que es que ella es influencer, que habla mucho sobre la gordofobia. Entonces me dijo que dentro de su comunidad, como que muchas de sus seguidoras le decían que habían accedido a hacer cosas que no querían, como por la presión social que sentían sobre sus cuerpos, ¿no? De decir, como se me percibe como una persona gorda y que no querrían como follar conmigo, pues ahora que he tenido esa oportunidad le voy a decir que sí a todo, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención porque yo desconocía este dato, ¿no? Y que por lo visto dentro de sus seguidoras era algo con lo que se identificaban muchísimas. Entonces, importantísimo, lo que hacemos como que, o sea, no puedes deshacer algo que ya has hecho y si la otra persona no está respetando lo que a ti te apetece, lo que no, tus líneas rojas, tu placer y lo que te gusta, tener en cuenta que seguramente no soy una persona segura como para compartir intimidad. Así que una cosita menos. ¿Cómo era la pregunta en realidad? A ver. ¿Cuál era? Esta. Me pide cosas que no me gustan. Pero porque no se enfade. Porque no se enfade. Es que claro, otra cosa aquí interesante. Dentro del tener sexo de cualquier manera, o sea, hay algo importante que es que hay una emoción que entiendo que no puede estar dentro de una relación sexual, que es el enfado, ¿no? O sea, se puede entender la alegría, la ilusión, la vergüenza, la tristeza, hay emociones que bien, pero enfado no. Y además que enfado es presionar, e incluso también tristeza también puede ser como presionar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues replantearte si estás con una persona que lo que está haciendo es manipular y está muy feo y a lo mejor no se merece acceder a tu intimidad. Han preguntado si conoces a nuestro papi. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, yo quería hacer un inciso en lo que había comentado Paula y en esta pregunta que me parece muy importante comentar. Sobre todo a las chicas, dirigido a las chicas, no creas que por tener unas determinadas formas o el pecho más grande o las caderas más grandes o esto, los hombres te van a desear más y por ende van a estar dispuestos a darte mejor sexo. Eso es una mentira tan grande que yo creo que en la pornografía se ve mucho eso. Cuanto más grande mejor, el pene, el culo, las tetas, cuando venga la ametralladora, no. O sea, no más es mejor, o sea, es mejor. Y luego, bueno, con respecto a los... Y esto también, no por hacer ciertas prácticas,
te van a querer más, o ese chico de que tú gustas te va a aceptar y te va a dar más amor y va a decir, ahora es mi novia porque me hace tal cosa. No, está muy mal eso es manipulación, y eso es algo que me hubiera gustado también saber. Yo creo, ¿no? Porque yo también he tenido 16, 17 años y estás ahí que quieres gustar, que quieres esto, y a veces te ves presionada y haces cosas. No. Sí, también nos pasa a adultas, pero claro, es importante que cuanto antes cojamos este concepto, pues mejor. Y claro, algo que decías con lo de la ametralladora, claro, una cosa también importante es que, claro, dentro de la pornografía mainstream las mujeres salimos muy mal paradas y lo que se representa no tiene que ver en absoluto con lo que luego realmente son las prácticas que nos suele gustar o apetecer. No tienen en cuenta la hipersensibilidad del clítoris, ponen una cosa exagerada en la penetración que no es tal. Cuando vas al ginecólogo te hace una citología que te coge un trocito de la pared vaginal y no te enteras, porque no está en el grado, ¿sabes? Entonces, digamos como que la representación del placer de las mujeres dentro de la pornografía está absolutamente distorsionado. Entonces, claro, es normal que si eres hetero y tienes una pareja que es un chico, seguramente lo que se piensa que te gusta, si ha visto porno, esté muy distorsionado. Entonces, sí, efectivamente, también, como en todas las prácticas que habéis visto, pues no solamente que sea una ficción, sino que no representan lo que seguramente nos guste. Así que os animo a, sobre todo, si masturbándote hay cosas que te gustan, trasladar eso luego como a tu pareja, explorar lo que realmente te gusta, no tratar de que te guste lo que parece que te tiene que gustar, porque no está bien representado. Vale, que si me pillan mis padres follando, ¿qué hago? Pues claro, pues lo mismo que si te pillan viendo pornografía o masturbándote, como misma cosa. De pensar que está siendo un momento casi igual de horroroso y avergonzante para el que te ha pillado que para ti. Entonces, tratar de decir bueno, o sea, yo lo que trataría es de conservar la calma, con naturalidad, y a ver, digo, si tenemos un poquito de suerte y esa persona como que se da cuenta de que ha entrado en un momento en el que no tenía que hacerlo y se va, pues ya terminas, porque claro, después de semejante horror, pues no puedes continuar, claro. Entonces, pues nada, pues luego, oye, por educación y respeto, plan de pues marchar, y ya habrá como luego conversación o no, y ver los tiempos. Y también, claro, como estéis en una posición en la que no tenéis casa propia, sino que estéis en casa del progenitor de turno, pues claro, ahí también ver un poco que esta persona que entiende con el espacio que os está brindando, ¿no? Porque a lo mejor, claro, como hay que respetar las normas de la casa en la que estás, entonces, bueno, pues hablar estas cosas, si es suerte y os dar un espacio seguro y de intimidad o no, y aguantar por lo que tenemos. Yo te hago una pregunta, Paula. ¿Y si el padre entra en cólera? Si el padre entra en cólera, pues mantener la calma y tener en cuenta que, bueno, que él, digamos, como que no está en ti la culpa, ¿no? O sea, es... Aquí el que ha entrado en cólera es el padre, ¿no? Entonces, como, pues oye, tratar de mantener la calma y navegar la situación lo mejor que podamos. Nos preguntan si hemos tenido o tenemos pareja, y si es así, ¿cómo viven esta situación? Yo tengo pareja y yo estoy prometido. Mi pareja es una chica que ya conocía antes de dedicarme a esto, éramos amigos y vivió toda mi transición a dedicarme a la pornografía. Y bueno, es complicado manejar el tema de celos, ya no os cuento nada si os hablo de relaciones abiertas, poliamor, todas estas cosas. Entonces, nosotros tenemos una relación cerrada, pero sí que yo me dedico a esto. Y bueno, pues al final las relaciones son decisiones de cada uno, las normas las ponemos entre nosotros, y este es el acuerdo al que hemos llegado nosotros. Y sí, se puede tener pareja y no se dedica a la industria. Sí, bueno, yo he tenido pareja, ahora mismo no tengo, pero he tenido dos parejas estando dentro de la industria, trabajando activamente, y yo creo que la comunicación es muy importante, y sobre todo marcar normas, ¿no? Pero esto ya en todas las parejas, ¿no?
hay que tener unas normas y respetarlas, sobre todo el respeto, no pasar las líneas y todo eso es como muy importante. Tenemos otra pregunta. ¿Habéis rechazado hacer un vídeo porque la persona que hacía el vídeo contigo no te gustaba o que teníais diferentes puntos de vista? Sí, totalmente. Sí. Hay a veces que yo creo que se hace más con las actrices mujeres que con los hombres, no lo sé, me lo dirás luego, que a veces se nos da para elegir. Algunas productoras te contactan algo antes y te comentan, oye, queremos hacer esta escena, ¿estarías dispuesta? ¿Prefieres a este actor o este actor? ¿O va a ser con tal actor? Tú antes, o sea, por eso siempre hay como un preacuerdo, puedes decir, con esta persona no ruedo. De hecho, yo tengo personas con las que no ruedo y no rodaría, ni por 30.000 euros. No tiene nada que ver, o sea, no sé, por varias cosas, ¿no? Porque no me cae bien la persona o porque no me parece que es una persona profesional. Al final estamos teniendo sexo y, bueno, yo creo que un poco la conexión con la otra persona es un poco importante. Yo más, o sea, nunca en medio de la escena, ¿no? Al final, muchas veces trabajas con gente que acabas de conocer el mismo día, entonces es difícil que una persona te caiga bien o te caiga mal en un solo día. Puede pasar. Entonces, bueno, pues acabas la escena y con esta persona no. Pero sobre todo, entre nosotros ya nos lo... Dentro de la industria, cuando trabajas con... Sobre todo, yo he rechazado, por ejemplo, trabajar con directores que no me gustan o gente que... Si a mí una actriz me dice, he trabajado con esta persona y mi experiencia ha sido malísima, pues con esta persona ya no trabajas. O bueno, gente que, yo qué sé, si leo un tuit sobre ciertas tendencias políticas, pues igual con esta persona no me va a apetecer trabajar. Pero intenta siempre surfear un poco, ¿no? Y yo en un rodaje no se habla de normas, no se habla de política, no se habla de ciertos temas, porque al final, pues, es que si no te puedes llegar a quedar solo y no poder trabajar, pero sí que intentas mantener un respeto y la gente, seguro que la gente que ella tiene vetada y que será la misma que tengo yo vetada, Sí. Es gente que no entiende dónde están los límites y no son gente profesional. Que lo mismo hay que hacer con gente con la que no te acostarías. ¿Sí? Es verdad que las mujeres no se cansan de estudiar. ¿Que sí? Se cansan de estudiar. Sí. A ver, claro, o sea, yo tengo compañeros, bueno, Nacho Vidal, por ejemplo, está harto, está cansado, pero es que lleva, ¿cuánto llevará en la industria? 30 años. Claro. Entonces, de todo te cansas. Sí, no, al final, el problema, yo tengo claro que lo dejaré cuando ya no me apetezca, cuando sea solo un trabajo. ¿Sí? Tengo otras cosas que hago en mi vida, con las que también a nivel profesional puedo vivir, pero yo tengo claro que a la que esto suponga levantarme e ir a trabajar, no, se acabó. ¿No? Porque no puedes dejar que toda tu sexualidad sea delante de cámaras, tienes que guardarte algo para ti, ¿no? La sexualidad es algo muy importante y sí que es verdad que nosotros lo aplicamos a un nivel profesional, pero no es, o sea, el sexo que tengo yo no tiene nada que ver al sexo que tengo delante de las cámaras, ¿no? Es muy diferente. Tengo dos preguntas que se me habían puesto en oculto y que son interesantes. Dice una, ¿has encontrado el punto G? Mira, ¿tenéis móviles aquí? No, claro, si me estás mirando esto. Vale, mirar en Google y poned anatomía interna del clítoris. Por fin. Vale, anatomía interna del clítoris, clítoris 3D, en plan, raíces internas, en plan, buscar esto y poner Google Imágenes. Anatomía interna del clítoris. ¿Lo tenéis? Google Imágenes. Dadme feedback. ¿Estáis viendo cosas? ¿Alguien me dice más o menos qué ve?
Venga, por fin, que alguien me describa. ¿Veis una lentejita o veis una cosa que tiene 4 patas? 4 patas. Vale, bien amigos, os cuento. El clítoris tiene raíces internas que abrazan la vagina. Por eso antes cuando decía que de la vagina, incluso cuando vas a hacerte una inspección, te pueden incluso coger un trocito para una citología y tú no te estás dando cuenta. La cosa no es que no haya sensibilidad dentro de la vagina, es que el clítoris es el órgano de 8000 terminaciones nerviosas donde está concentrado todo lo que es ese placer de toda la zona. Entonces, movida. El clítoris tiene un acceso mucho más directo desde fuera, pero el placer que se obtiene de dentro es también proveniente del clítoris, de esas raíces internas. Entonces, cuando se habla de punto G, alguno que no voy a decir el nombre, pero que si sigue mandando preguntas, a lo mejor lo digo, porque me preguntaba que si los reyes eran los padres, el punto G si son los padres, ¿vale? O sea, el punto G no existe. El punto G no existe como tal, no hay un punto G. Lo que existe son esas raíces internas del clítoris, ¿vale? Entonces, no penséis que... Chicos, por favor, no penséis que si no te encuentras las personas que tengan vagina aquí, el punto G es porque está rota o pasa algo. No, es que no existe, ¿vale? Entonces, el clítoris accede mucho mejor por fuera. Es eréctil, se hincha con la excitación, es como si fuera un micropene pero interno. Lo que decía antes de que se forma cuando somos un feto a la vez, es que es lo mismo, es el mismo órgano pero que ha evolucionado distinto. Así que bueno, pues eso os cuento. Y luego hay otro que va a ser para ti, pero espera. Bueno, pues porque es que esto es muy fuerte, pero claro, la movida es que a lo largo de la historia, lo sabéis porque existe un movimiento feminista, pues las mujeres no siempre hemos estado muy bien tratadas por la medicina. Entonces, todo lo que tiene que ver con la vulva y la anatomía interna está lleno de bulos, de mitos y no está estudiado. Es que sin ir más lejos, el clítoris creo que ha aparecido en la ciencia y en los libros de medicina hace como 12 años. O sea, es una cosa como ridícula, sí. Entonces, o sea, no lo conocíais vosotros, no lo conocían los médicos tampoco, no pasa nada. Está infraestudiado. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con el útero, que en la época victoriana decía que se iba de paseo por el cuerpo y te causaba histeria. Esto es ridículo. ¿Por qué lo llaman así? Porque hay un desconocimiento brutal. Y también yo creo, desde mi punto humilde de vista, que ha habido gente pues como Freud, esta clase de cosas, Sigmund Freud, pues, que era un poquito yo creo misógino. Y entonces pues iba inventando historias acerca de lo que se supone que nos tiene que gustar a las mujeres. Entonces se inventó que había un orgasmo como infantil, que era por fuera, y uno como de mujer madura, que era por dentro, ¿no? Esto huele un poco que lo que le apetecía era nos gustara por dentro, cuando por lo que sea alguien estaba diciendo que no, que nada más por fuera. Entonces como, bueno, pues me invento que hay un punto mágico dentro que os va a encantar, ¿no? Entonces yo creo que viene un poco de ahí.